Varios de nuestros videos han sido desmonetizados tras la revisión humana por representantes de YouTube. Por eso hacemos énfasis en que nuestros videos son 100% educativos, no pretenden glorificar ni promocionar el consumo de ninguna sustancia, y caen estrictamente en la categoría de videos aptos para monetización según las políticas de YouTube, bajo estas secciones específicas. Por favor, no desmoneticen nuestros videos, toman muchísimo esfuerzo, dinero, estudio y dedicación para realizarse. Según la OMS, el 2.5% de la población humana consume marihuana en alguna de sus presentaciones. Esto quiere decir que más de 200 millones de personas fuman mota o comen alimentos con marihuana. Según un estudio publicado en el 2020 en donde se estudió el motivo de consumo en 9.000 personas, la mayoría de los encuestados refirió consumir marihuana para lidiar con su ansiedad. El resto de respuestas más populares incluyen el insomnio, el dolor crónico y la depresión. Quédate hasta el final para conocer toda la verdad frente al consumo de cannabis para tratar la ansiedad, la depresión y el insomnio. Para ser responsables con nuestra respuesta, es necesario darte una pequeña clase sobre la marihuana. La planta de marihuana tiene dos subespecies principales, Cannabis indica y Cannabis sativa. Tienen composiciones físicas diferentes, pero esto no es lo que le importa a la mayoría de personas. Lo que más importa es la diferencia en la composición química que tiene su flor, la cual determina los efectos principales que tendrá sobre tu cuerpo y mente al consumirla. La marihuana tiene más de 426 sustancias químicas, de las cuales 60 son cannabinoides. Sin embargo, son apenas 2 de estos cannabinoides los que verdaderamente nos interesan en este momento, el CBD o cannabidiol y el THC o tetrahidrocannabinol. Con la tecnología actual resulta fácil cultivar plantas con características genéticas que expresen exactamente la proporción de CBD y THC que determine el cultivador según la función que pretenda para su planta. Para entender este concepto más fácilmente, podemos utilizar la producción de cerveza como ejemplo. Existen cervezas con diferentes colores, sabores y grado de alcohol según el objetivo que tenga su productor. Este podrá utilizar diferentes tipos de cebada e ingredientes para lograr otorgar con su producto la experiencia que espera el consumidor de su cerveza. Lo mismo puede hacerse con la marihuana. Por ejemplo, se ha demostrado que el CBD tiene propiedades ansiolíticas. Esto quiere decir que disminuye la ansiedad en las personas que lo consumen en estudios controlados. Por otro lado, el THC tiene propiedades ansiogénicas, lo cual quiere decir que genera ansiedad. Cuando se administran juntos, el CBD puede contrarrestar las propiedades ansiogénicas del THC y hacer que no genere ansiedad. Sin embargo, la concentración de THC que vemos en las flores de marihuana actualmente es exageradamente elevada, y los efectos del THC sobrepasan los del CBD en la mayoría de los casos, haciendo que los efectos positivos del CBD sean irrelevantes y prevalezcan los negativos del THC. Comparemos estas dos sustancias. El THC es responsable de la relajación muscular que se siente al consumir marihuana, el cosquilleo en las extremidades, sensación de placer generalizada, el ánimo risueño, la distorsión de la sensación de cómo pasa el tiempo y la lluvia de ideas que vienen súbitamente a la cabeza. No obstante, también es el responsable de generar ansiedad, problemas de memoria en el corto plazo, el aumento en la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial y la sensación de paranoia y psicosis ocasional. El CBD, por el otro lado, no genera los efectos psicotrópicos del THC, pero es antiinflamatorio, modula el sistema inmunitario, es anticonvulsivante, reduce la ansiedad, es antipsicótico, tiene antioxidantes neuroprotectores y posiblemente pueda contribuir de manera positiva hacia el tratamiento de enfermedades crónicas, como el cáncer y la diabetes. Como mencionamos anteriormente, la marihuana que actualmente se encuentra en países sin regulaciones, tienen concentraciones tan elevadas de THC y tan bajas de CBD, que los efectos a mediano y largo plazo de fumadores activos de marihuana son dañinos para su salud mental. Un estudio realizado en 120 personas de las cuales 66 fumaban marihuana a diario, y 54 lo hacían de forma recreativa, demostró que aquellos con concentraciones más elevadas de THC en sus muestras de cabello sufrían más de ansiedad y depresión y tenían peor memoria que aquellos con menores concentraciones de THC.
Aquellos con mayores concentraciones de CBD en sus muestras de cabello tenían menos síntomas de psicosis y significativamente mejor memoria que sus contrapartes. Se ha demostrado también una asociación significativa frente al consumo de marihuana y el desarrollo de enfermedades mentales como la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar. Las personas más vulnerables a desarrollar estas condiciones son aquellas que consumen marihuana con altas concentraciones de THC y bajas concentraciones de CBD, tienen algún familiar con cualquiera de estas enfermedades, tienen predisposición genética o tienen un trastorno de personalidad esquizotípica, entre otros factores. Puedes identificar si tienes un trastorno de personalidad esquizotípica, si tienes emociones planas o tus respuestas emocionales usualmente son limitadas o inapropiadas. Se te dificulta establecer relaciones cercanas por fuera de tu círculo familiar inmediato. Ansiedad social persistente y excesiva. Pensamientos excéntricos o extraños. Creencia en poderes especiales, como telepatía o supersticiones. Utilizar ropa que combina de manera extraña. Hablar de forma extraña o divagaciones poco lógicas durante las conversaciones. Para dar una respuesta objetiva frente a la pregunta de si la marihuana funciona para tratar tu ansiedad, aunque no tengas personalidad esquizotípica, lo más probable es que sea muy mala para este objetivo. Incluso puede ser la responsable de tu ansiedad. Sin embargo, las cosas podrían ser muy diferentes si algunas cosas cambian frente a su regulación, tus hábitos de consumo y las condiciones del mercado. Hablaremos de esto en un momento. Primero queremos que entiendas por qué lo más probable es que sea muy mala idea consumir marihuana para tratar tu ansiedad en este momento. Aun si sientes un estado de relajación mientras consumes, lo más probable es que sientas ansiedad cuando dejas de consumir, haciendo que debas consumir para sentir tranquilidad nuevamente. Recuerda que la marihuana que consumes tiene muy altas concentraciones de THC y muy bajas concentraciones de CBD. Esto crea un círculo vicioso que te hace pensar que la marihuana te ayuda a controlar tu ansiedad, cuando en realidad la marihuana es la responsable de tu ansiedad. Tu cuerpo y mente se vuelven dependientes y cada vez necesitas más para llegar a ese estado de tranquilidad. Es muy probable que pienses que puedes dejar de consumir cuando quieras, que estás en control. Si consumes habitualmente, te retamos a no consumir durante una semana y nos cuentes en los comentarios tu experiencia. Podemos apostar que entrarás en abstinencia. El síndrome de abstinencia a la marihuana es real, implica algunos de los siguientes: cambios de ánimo, irritabilidad, sensación de malestar, insomnio, estrés, depresión, mucha ansiedad, muchas ganas de fumar nuevamente y disminución del apetito, entre otros. Si sientes alguno de estos síntomas, lo más probable es que seas adicto a la marihuana y necesites intervención profesional para ayudarte a superarla. Cuéntanos en los comentarios si quieres un video sobre esto. Ahora, si la marihuana fuera legal y se regulara su consumo y producción, la historia sería diferente. Los productores podrían crear cepas con flores que contengan altos niveles de CBD y bajos niveles de THC. Existiría competencia en el mercado y una gran variedad de opciones para los consumidores, creando las condiciones necesarias para disminuir el riesgo de enfermedades mentales al consumir marihuana, e incluso llegar a estudiar sus beneficios para el manejo de la ansiedad. Para el insomnio ocurre lo mismo. Entendemos que fumar marihuana antes de dormir puede ayudarte a conciliar el sueño casi de forma inmediata. Sin embargo, es muy probable que si dejas de fumar, tu insomnio se potencie, haciéndote dependiente a la marihuana para poder dormir. Recomendamos que veas nuestro video sobre el insomnio en donde aprenderás 8 tips que te ayudarán a conciliar el sueño muy fácilmente y de forma natural. Encuéntralo en la esquina superior de este video. Por ahora, y mientras la producción de marihuana no sea regulada, recomendamos que no hagas de su consumo un hábito. Te recomendamos ver nuestro video sobre las 5 reglas de oro antes de consumir marihuana. Puedes encontrarlo en la esquina superior de este video o en la sección de descripción. No olvides suscribirte, darle un like a este video y dejar un comentario si aprendiste algo nuevo. En Tubi Digital contamos con una gran cantidad de videos como este. A continuación encontrarás algunos que pueden interesarte. Gracias por tu tiempo, nos vemos en el próximo. Un abrazo.